Métodos de evaluación ergonómica. Materia Psicología Aplicada de Lección 4, profesora, maestra Soraya Ramírez Chelal Hernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, licenciatura en Psicología, Sistema SUAYET. Integrantes del equipo: Alex Cruz Araujo, Areli Gómez Aguilera, Denise León Guerrero, Eva Olvera Acosta y Marta Berenice Peralta Hernández. El estudio ergonómico interviene desde dos aspectos. En primer lugar, como parte del estudio para el diseño de un aparato o artefacto que va a ser producido en forma industrial. 2. En el estudio de la disposición y cualificación de los entornos y elementos, objetos o artefactos que rodean a las personas en sus ambientes de actividad, como los puestos de trabajo, hogar, labores del campo o donde quiera que el hombre realice alguna actividad en específico. La ergonomía es una disciplina científica que debe usar obviamente el método científico para sus investigaciones. Este se caracteriza por una serie de pasos para llegar a una verdad fáctica, como la observación, la experimentación, la cualificación, la medición, el registro y la determinación de los hechos para poder aplicarla posteriormente a la realidad. Conceptos de caja negra y caja de cristal. Para el diseñador existen dos formas de valorar el problema. En primer lugar, la caja negra y en segunda instancia la caja de cristal. En la concepción de caja negra, el diseñador supone que el artefacto está provisto solamente con terminales de entrada y salida, que constituyen las variables externas con propiedades observables y manipulables, ignorando el mecanismo interno del artefacto. A diferencia de la anterior, en la caja de cristal o transparente, el artefacto sí muestra sus mecanismos interiores ocultos que explican el comportamiento exterior del mismo. Algunas veces es necesario conocer parámetros del mecanismo interno de la caja para poder diseñar el aspecto externo y el volumen del producto. Lo importante para el diseñador es reconocer la porción involucrada por cada uno de estos dos conceptos, es decir, la caja negra y la caja de cristal, y estudiarlos ergonómicamente solamente hasta la profundidad que sea requerida. Métodos de investigación en ergonomía. Métodos lógicos generales. Dentro de estos encontramos a la inducción o inferencia. En este se examina un caso que está o es perteneciente a un conjunto y las peculiaridades observadas en ese caso se atribuyen como cualidades comunes para el grupo. En este tipo de método debe tenerse especial atención en la determinación de la muestra, ya que ésta debe ser representativa del grupo en número y cualidades. De lo contrario, se minimizan las posibilidades de lograr resultados correctos. El uso del método estadístico que debe utilizarse en este caso se llama método de estadística inferencial. Método de deducción. Este intenta determinar si un caso o fenómeno se encuentra dentro de un marco de referencia preestablecido para un conjunto de objetos o fenómenos, es decir, trata de determinar si un elemento pertenece a un conjunto identificado por cualidades previamente definidas. Análisis. Consiste en la observación separada de las partes de un todo para poder estudiarlas examinando sus relaciones. Síntesis. Al contrario del anterior, el método de síntesis trata de unificar en forma coherente los varios elementos que conforman un conjunto para ser estudiados como un todo. La división de cada uno de estos métodos se establece únicamente con fines explicativos. En la práctica se presentan de forma conjunta y son aplicados a criterio del investigador. Muy bien, ¿cómo se aplica el método científico? Bueno, se realizan una serie de pasos. El paso 1, una vez que se reconoce el problema, sus objetivos, alcances, consecuencias e implicaciones futuras, se plantea la metodología a seguir, junto con los instrumentos propios de la cualificación y la medición. Se realiza, en el paso 2, la recopilación de datos pertinentes al problema, obtenidos de todas las posibles fuentes de información. Paso 3, se selecciona, clasifica y valora la información compilada, eligiendo adecuadamente las técnicas de procesamiento e interpretación de los datos. 4. Se determinan los factores relevantes que deberán tenerse en cuenta para la construcción de la o las hipótesis. Hasta aquí, ya una vez verificados estos 4 pasos, pues se concluye la parte exploratoria de la investigación y se obtiene como resultado los parámetros, que son
los marcos delimitantes y los factores de influencia. Los primeros, es decir, los marcos delimitantes, son todos aquellos factores que están limitados por condiciones que impiden que las posibles soluciones pasen de una frontera preestablecida por el estudio. Un ejemplo que ilustra este concepto es el de la altura del asiento de la silla de asistencia a clase, que es una dimensión dada en centímetros y obviamente no debe ser rebasada. Este tipo de factor constituye un marco limitante. Factor de influencia son aquellos que indican las cualidades deseables que debe contener el planteamiento de la solución del artefacto. Por ejemplo, en el caso de una institución o una empresa con una buena situación financiera, pues se pueden utilizar materiales de prestigio o en su defecto imitaciones que determinan un costo al alcance del poder adquisitivo del grupo de mercadeo propuesto. Tanto los factores de influencia como el marco de limitantes conforman los parámetros o determinantes que se aplicarán en la propuesta de solución y que sustentan los argumentos que conforman la hipótesis. En todo trabajo investigativo, la ergonomía va a intervenir en 3 ocasiones, es decir, en la fase exploratoria, en la fase confirmatoria y en dado caso que se requiera, una investigación crucial. Etapas de la investigación. Investigación exploratoria. En esta etapa de la investigación ergonómica se tiene por objetivo compilar toda la información requerida o relativa al problema en estudio, determinar los elementos de juicio que sirven para reconocerlo y así proponer una solución que sea acertada. Investigación confirmatoria. En esta parte del proceso se busca confirmar la hipótesis, confrontando las predicciones con los resultados observados en un modelo funcionante. Se deben planificar, obviamente, de manera previa las técnicas de medición con sus aparatos y procedimientos. Investigación crucial. Esta se produce cuando el proceso investigativo encuentra hechos contradictorios o que no tienen una jerarquía claramente definida. En este caso se procede a una investigación crucial, que consiste en diseñar un experimento que decida o resuelva cuál es el más importante o el correcto. Hablaremos ahora de los métodos fácticos de observación y experimentación en ergonomía. Método de observación directa. Consiste en la observación del comportamiento o cualidades de personas, eventos o fenómenos, utilizando la percepción complementada con aparatos de registro y medida. Este método puede considerarse como el más veraz y válido, además de ser el único aplicable cuando se trata de tomar medidas antropométricas o determinación de factores físicos ambientales. Dentro de las condiciones científicas que debe cumplir este método de observación directa existen: no debe aceptar ningún concepto a priori, es decir, no se pueden aceptar conceptos o afirmar teorías e hipótesis que no tengan una confirmación validada o científica. Se debe aislar el experimento que está siendo observado a través del control de variables. De esta forma, el experimento y su observación deben tener la posibilidad de un control sistemático de sus variables. Se deben medir y registrar estas variables con aparatos y sistemas aceptados científicamente, además de llevar a cabo su registro para tener la posibilidad de consultarlo y cuestionar los resultados. Se debe realizar la repetición de la observación con los mismos o similares resultados. ¿Cuáles son las limitaciones del método de observación directa? Bueno, estos son cuestiones éticas o sensaciones personales. En cuanto a estas pueden ser explicadas o comunicadas a través de respuestas que tienen como objetivo complementar o completar el reconocimiento del problema, y esto se realiza a través de las encuestas. Entonces podríamos decir que este método de encuestas es complementario al método de observación directa. La encuesta busca establecer elementos de juicio que sirvan de ayuda complementaria para decidir en aspectos subjetivos del estudio, especialmente en lo tocante con la psicología y sociología. En la elaboración de una encuesta, el ergónomo, el diseñador, debe de tomar en cuenta una serie o una lista de actividades, como por ejemplo, establecer la lista de los posibles hechos que deben ser reconocidos dentro de la encuesta. Búsqueda de antecedentes, es decir, lectura de estudios similares que nos ayuden a la confección del cuestionario preliminar, construcción del cuestionario preliminar, determinación de la premuestra.
en la que se va a aplicar el cuestionario preliminar, que servirá para descubrir datos complementarios para mejorar y pulir el formulario final y determinar ahora sí la muestra definitiva. Una vez que esto se ha realizado, se imprime el formulario preliminar, se entrena a los encuestadores, se les da las instrucciones, se aplica el cuestionario a la premuestra, se tabula y se resumen los resultados obtenidos, se compila la serie de sugerencias o comentarios que hayan realizado los encuestadores para su posible aplicación en el cuestionario definitivo o final. Se construye ahora sí el formulario definitivo basado en los datos obtenidos del estudio preliminar. Se determina el tamaño de la muestra definitiva, sus cualidades, su ubicación y se le dan instrucciones a los encuestadores. Para aplicar y recolectar el cuestionario, se tabulan los datos usando una metodología apropiada. Se da el resultado de los datos que podrían plantear la necesidad de un nuevo formulario, se elabora el informe con tal fin de que esta aplicación de encuesta se diseñe o se aplique al estudio del diseño que se está llevando a cabo. Los tipos de cuestionarios: tenemos de respuesta abierta, en donde el investigador plantea la pregunta para que la respuesta no tenga ninguna restricción. Se puede utilizar este tipo de cuestionario de respuesta abierta como un método de investigación preliminar para luego elaborar uno de elección forzada. En cuanto a los cuestionarios de respuesta cerrada, tenemos dos: de elección forzada o forzosa, en donde el investigador indica de antemano las posibles respuestas y pide al entrevistado que elija solamente una de entre las señaladas, y el otro sería el cuestionario dicotómico. En este, las preguntas tienen solamente dos alternativas, ya sea respuestas afirmativas o negativas. Como dato importante que debe tomarse en cuenta es que el método de observación directa es el más confiable para reconocer las cualidades de un proyecto. En consecuencia, en la planeación del estudio deberá aparecer como el método que debe aplicarse al principio, tratando de involucrar la mayoría de factores relacionados con el estudio. Todo aquello que no pueda ser llevado a cabo por este método pues se debe investigar a través de encuestas. Para la etapa de reconocimiento, con la determinación del problema y la función que debe desempeñar el posible artefacto que lo solucione, deberá estudiarse en primer lugar por observación casual y encuestas abiertas, y después de esto se llega a la observación controlada y a encuestas con preguntas definidas de carácter dicotómico. En cuanto a la interpretación de los datos, en el método de observación directa se puede realizar una interpretación matemática, se puede realizar por medio del histograma, pero en el comportamiento social y personal se puede llevar a cabo a través de gráficas, tabulaciones en las que se puede ver de forma objetiva las cantidades, magnitud o frecuencia del fenómeno bajo estudio. Los resultados de una investigación ergonómica son los parámetros que se podrán utilizar en el planteamiento de la solución y se presentan en dos formas, que son el marco de limitantes y los factores de influencia previamente definidos en esta presentación. Requisitos que deben tener las conclusiones en una investigación ergonómica. Es importante que para poder utilizar la información en el cuerpo de fenómenos estudiados, esta debe tener condiciones científicas medibles y específicas. Para la ergonomía aplicada al diseño, los parámetros utilizados deben tener exactitud aceptable. Centímetros, por ejemplo, en el caso de la altura del asiento, grados centígrados para temperatura ambiente. En este tipo de casos sería irrelevante el empleo de milímetros o décimas de grado. La interpretación en una investigación ergonómica debe ser objetiva, referirse al fenómeno en unidades de medida reconocidas, valiéndose obviamente de instrumentos de medición, de manera que puedan ser confirmados los resultados todas las veces que se repite el experimento, además de corregir o avanzar en las conclusiones. La unidad conceptual en una investigación ergonómica y la coherencia con las ciencias tocantes son indispensables. Los conceptos deben corresponderse, deben estar ligados entre sí y de su interpretación correcta depende alcanzar el objetivo. Si existieran contradicciones en los componentes del modelo teórico, estos se pueden convertir en una multiplicidad estéril de irrelevancias. Este término o esta característica de consistente en una investigación ergonómica tiene que ver con que la hipótesis pueda relacionarse con la mayor parte del conocimiento aceptado y reconocido por postulados científicos. Simple
Para la clarificación de conceptos en la comprensión deseada, no debe sobrepasarse a campos de profundidad y extensión por fuera de los límites requeridos. Sin embargo, debe ser favorable para su exactitud conceptual. Otra característica de la investigación ergonómica es la precisión semántica. La exactitud idiomática en los términos específicos debe ser precisa para asegurar la comprensión de los parámetros y su aplicación en el modelo funcionante. La precisión semántica descalificaría términos como apropiado, como suficiente, como grande o caliente, que resultan ser demasiado inespecíficos e inexactos. También una investigación ergonómica debe de tener una capacidad explicativa amplia, es decir, parámetros y postulados deben plantearse de manera sencilla, libres de términos rimbombantes para que se entiendan fácilmente, con la extensión necesaria para completar y precisar la idea. Debe predecir hechos que van a aparecer y la explicación de su incidencia. Pueden preverse nuevos efectos que señalan postulados y mejoras que se pueden implementar en el próximo modelo. También dentro de la capacidad explicativa de una investigación ergonómica debe de tenerse en cuenta los detalles componentes del artefacto. De cada una de las cualidades y aspectos del mismo deben de tener un apoyo científico. Esto es una razón o explicación del porqué de la existencia de estos detalles componentes del artefacto. Todos los parámetros presentados en una investigación ergonómica deberán tener apoyo y justificación por medio de representaciones, gráficas, histogramas, videos, grabaciones magnetofónicas, fotografías, encuestas o trabajos aceptados científicamente. Deben predecir las innovaciones, avances y ventajas que poseerá el modelo funcionante comparado con los artefactos ya existentes. Las posibilidades de cuestionamiento también es importante tomar en cuenta en una investigación ergonómica por parte de otros investigadores, o en este caso de las personas que decidan la producción del elemento. Esto hace necesaria la existencia de la marcha o bitácora para su posible discusión. Su aplicación práctica, importantísimo, es decir, que los parámetros puedan ser aplicados real y físicamente en el artefacto, de lo contrario se van a convertir en figuras metafísicas buenas solamente para discusiones esotéricas. Laboratorio de ergonomía, porque es importante este lugar. Bueno, todos los factores que tengan aplicación en el producto que se va a desarrollar deberán ser estudiados en un lugar apropiado, que tenga los aparatos, implementos y espacio donde se puedan desarrollar los estudios de reconocimiento por medio de experimentación, observación y registro tanto de los factores componentes humanos o propios del artefacto. Estos estudios de laboratorio se efectúan durante las investigaciones, sea exploratoria, confirmatoria o crucial. En la práctica, el trabajo en el laboratorio comienza cuando ya se ha establecido el producto. Importantísimo, y nuevamente recordando que se debe llevar la marcha o bitácora del estudio. También es necesaria esta marcha o bitácora para confirmar por medio de la repetición cuántas veces sea necesario el estudio. En el laboratorio es importante realizar el análisis de las cualidades del objeto, como lo referente a su interacción y su uso. En la gráfica o en la diapositiva estamos definiendo en qué consiste el término de usabilidad. Sus elementos de mando y su adaptabilidad al manejo también es importante que se estudien en el laboratorio con respecto al artefacto, su aspecto formal y estética, tamaño, peso y calidad de sus materiales. Ahora sí, en cuanto al análisis de los factores humanos estructurales involucrados en el diseño de objetos a nivel ergonómico, encontramos factores de índole anatómica, antropométrica o postural. Lo más importante en el desarrollo de estas investigaciones es el respeto a las posturas naturales. Análisis de factores humanos funcionales. El desempeño funcional del operario o usuario del artefacto depende de los movimientos que sean necesarios desde una posición postural que implican fuerza, amplitud del movimiento, tolerancia, fatiga física o acostumbramiento. En cuanto a otros factores humanos que también es importante realizar sus mediciones en el laboratorio a nivel sensorial, podríamos decir que se encuentran el área visual, el área auditiva, el área vibratoria, táctil, olfativa, gustativa, térmica, de sensibilidad, de rangos o de adaptación. Además de ello, en el laboratorio se deben de valorar la comunicación del artefacto con el operario a través del área visual. Por ejemplo, aquí tenemos en la
en la diapositiva lo que tenga que ver con lectura, símbolos, signos, señales, etc. Dentro de esta misma comunicación también existe un área auditiva, en donde, por ejemplo, se puede valorar dentro del laboratorio los sonidos que indican peligro, timbres de teléfono o sonidos de llamada. Dentro del área táctil y en esta comunicación que se da dentro del artefacto y el operario se podrían realizar en el diseño de los productos botones de control de giro o botones de presión. También existe un área olfativa en donde el artefacto puede dar ciertas señales de peligrosidad al operario a través del área olfativa, como la sensibilidad como defensa por escape de gases nocivos, a nivel térmico, sensibilidad al calor producido por el artefacto que podría producir quemaduras en el operario, emisiones electromagnéticas, radiación o agentes químicos, que también debe de haber en el laboratorio una forma de poder diseñar estas indicaciones. Es importante también considerar los factores psicosociales en la investigación ergonómica en el laboratorio, como el espacio vital, el entorno sociológico, si es adverso o favorable, la evaluación estética del objeto, si provoca aceptación o repudio, qué tanto produce, en qué nivel de intensidad o duración, carga y fatiga mental, qué tan fácil o qué tan dificultuoso es manipularlo, y como consecuencia hay que elaborar un manual de uso, y qué tan práctico resulta en cuanto a su uso. El entorno físico también es importante valorarlo en el laboratorio ergonómico. Todos los factores que afecten al artefacto o al operario hay que tenerlos en cuenta, como el calor, la iluminación, el ruido ambiental, el magnetismo, oxidación, humedad o agentes biológicos químicos. ¿Cuándo es necesario realizar un trabajo de campo y obviar el trabajo en el laboratorio? Bueno, el trabajo de campo se realiza cuando los fenómenos no pueden ser observados en el recinto del laboratorio porque su implementación es imposible, ya sea por razones de espacio o condiciones del entorno que no se van a poder copiar o simular. También es importante realizar trabajo de campo cuando las personas que componen el grupo en estudio se dan cuenta que son observadas y entonces toman actitudes y comportamientos que no son naturales. Instrumentos de medición. Bueno, muchos de los fenómenos que están siendo estudiados no pueden ser apreciados directamente por el investigador, a menos que éste utilice dispositivos que le permitan registrar la operación en detalle, sin distorsión perceptual. Estamos hablando de los instrumentos apropiados, ¿verdad?, para la investigación ergonómica. Estos pueden ser cámaras fotográficas y de video, grabadoras de sonido, metros, cronómetros, escenarios o aparatos especialmente diseñados para la comprobación y análisis del artefacto que se está estudiando. Hasta aquí estamos hablando de la metodología en la investigación en ergonomía, pero también tocamos ciertos aspectos en cuanto al área de laboratorio en ergonomía. Les agradecemos mucho su atención. Hasta pronto.